Muchas personas que frecuentemente uno ve en el consultorio que utilizan medicamentos para la presión alta o medicamentos antihipertensivos, generalmente no están totalmente convencidos de las bondades del medicamento y antes, por el contrario, muchos de ellos dudan de los efectos secundarios que puedan tener los mismos y que puedan generar más daño que beneficio al organismo. Llámese cualquiera de los antihipertensivos que conocemos: losartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, enalapril, bisoprolol, nebivolol, que son medicamentos que se utilizan para la presión alta, pero también para otras cosas más. Y realmente son más los mitos que las realidades que generan este tipo de medicamentos. Son seguros y supremamente benéficos al organismo. Vamos a hablar hoy en detalle de cómo funcionan en términos sencillos, más de uno de ellos, cómo actúan sobre el organismo, cómo logran bajar la presión, pero al mismo tiempo, cómo logran generar otros efectos protectores importantes. Antes de continuar, les agradecería a los que nos están viendo, primero, suscribirse al canal. Adicionalmente a eso, darle like si les gusta el contenido, compartirlo y activar la campanita de notificaciones, porque eso hará que cada vez que publiquemos contenido, usted va a ser el primero en enterarse. Por lo tanto, de esa manera podemos tener una comunicación mucho más directa y usted no perderse en ninguno de los episodios que vamos a compartir con ustedes. En la familia de los medicamentos antihipertensivos existen unos grupos pequeños que tienen unas características muy similares. Hay unos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los famosos IECA. Existen otros que se llaman los calcioantagonistas. Existen los famosos ARA2, que son quizá los más nuevos que hay y que es los que más se conocen hoy en día, porque el representativo de ellos es el losartán. Existen otros que terminan en sartán, por decirlo de alguna manera: losartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, telmisartán, etcétera, que pertenecen a una familia específica. Pero cada uno de ellos, de acuerdo a la familia en la que están incluidos, tendrán un efecto específico. A las personas les preocupa mucho si los medicamentos antihipertensivos podrían generar daño a otro sistema o podrían generar efectos secundarios perjudiciales a la salud. Realmente son medicamentos muy agradecidos, son medicamentos muy seguros, pero que tienen que tomarse en la dosis adecuada, en el tiempo adecuado y de manera permanente. La mayoría de los pacientes, cuando inician tratamiento antihipertensivo, están pensando hasta cuándo van a tomar el medicamento, porque creen que es una terapia con tiempo definido y no lo es. Bueno, en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones muy importantes, la gran mayoría hacen tratamientos de manera permanente. El comparar un antihipertensivo con el otro no está nada bien, aún sea de la misma familia. Uno ve que cuando hay que cambiar los medicamentos, y por decirlo de alguna manera, uno cambia un losartán de 50 miligramos por un irbesartán de 150 o de 300, la gente se preocupa porque cree que el efecto va a ser muy potente y va a bajar mucho la presión. No tienen que ver los miligramos de cada familia en la potencia, tienen que ver en otra serie de situaciones o circunstancias del medicamento. Inclusive cuando uno compara un beta bloqueador, por ejemplo, como un bisoprolol de 2.5 con un valsartán de 160, pues la gente cree que eso va a descompensar a la persona y realmente no. Cada uno actúa en su miligramaje de manera definida y segura, porque esto está probado antes de que salga al mercado, la seguridad de cada antihipertensivo. La mayoría de los antihipertensivos, sobre todo los más nuevos, no solamente bajan la presión por un efecto que tiene que ver con una modificación a nivel renal. Nosotros tenemos a nivel renal
una sustancia que se llama renina, que ella termina controlando la producción de otras sustancias y hace que se retenga o se elimine mayor cantidad de líquido o de agua del torrente circulatorio. De tal manera que al aumentar la excreción de líquido y adicional a esto, disminuir la resistencia que tienen los vasos sanguíneos, es decir, la tubería, si me permiten el término, por donde pasa el flujo sanguíneo, al disminuir la resistencia, es decir, la fuerza que tiene que vencer la sangre para pasar por este tubo, por este conducto, que es el sistema circulatorio nuestro, la presión indudablemente con la que tiene que caminar ese fluido o la sangre, pues va a ser indudablemente menor. Los ARA2 de los que estamos hablando no solo disminuyen la resistencia periférica, la fuerza de presión que tiene que hacer el corazón también para bombear la sangre, sino que además modifican una serie de sustancias a nivel renal que sirven para proteger el propio riñón. Por lo tanto, utilizar cualquiera de estos medicamentos cuando es el médico que lo ha prescrito en la dosis que se necesita, el paciente va a estar muy seguro y no va a tener efectos deleterios o dañinos sobre su riñón o sobre su corazón o sobre alguna otra estructura. Hay algunos medicamentos que lo que hacen es bajar la cantidad o disminuir la cantidad de sangre que llega al corazón para que éste a su vez disminuya la fuerza de presión que tiene que hacer. Se llaman disminuciones de la precarga o de la poscarga, que algunos otros medicamentos también lo hacen. Los diuréticos, sobre todo, que son aquellos que el paciente le dice, vea, le vamos a agregar este medicamento y lo va a hacer orinar un poquito más de lo habitual, tienen el efecto básicamente de aumentar la excreción de agua a nivel renal. ¿Para qué? Para, habiendo menos cantidad de volumen circulando en esas tuberías, utilicé el término para ser didáctico, es decir, en el sistema circulatorio, haber menor cantidad de volumen de líquido porque se está eliminando una cantidad de agua a través del sistema renal producto del efecto de estos medicamentos que se llaman diuréticos, pues el corazón indudablemente va a tener que hacer menos fuerza y al disminuir la fuerza, pues indudablemente se va a disminuir la presión. Y esto se traduce al final en una disminución y control de su presión arterial. Es importante tomar el medicamento a la hora que el médico lo indique. Sobre todo los diuréticos siempre se utilizan en la mañana muy temprano, no porque hagan más efecto o sean más seguros, sino porque lo que se quiere es que el medicamento haga su mayor efecto durante las primeras 12 horas, de tal manera que en horas de la noche ya no haya efecto directo del medicamento y la persona no esté frecuentemente teniendo que ir a orinar para pues hacer coherencia con el efecto del medicamento y de esa manera pueda dormir bien. Por eso se utiliza de manera muy temprana. Para evitar es un efecto secundario. Además, existen dentro de los diuréticos hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida e inclusive espironolactona que se usa en casos especiales que son muy seguros. Incluso en algunas ocasiones cuando uno hace diagnóstico de hipertensión arterial grado 1 en un paciente muy bien compensado, inicialmente puede comenzar con un diurético nada más. Hoy en día hay unos muy potentes y muy seguros que si el paciente es juicioso, su estilo de vida saludable, consume frutas y verduras, hace ejercicio, duerme bien, no consume alcohol, no fuma, y el diurético solo podría controlar la presión. Por lo tanto, cuando su médico le indique, por favor, haga caso a la recomendación. Si tiene dudas, pregúnteselo al médico, pregúnteselo a su médico tratante. No trate de resolver las dudas en la farmacia o con el vecino o con el compadre, porque muy probablemente va a tener una orientación inadecuada y usted dejará de consumir el medicamento que es su seguro de vida. Por lo tanto, cualquiera que sea el que el médico le haya indicado, sea juicioso en la toma
juicioso en el cumplimiento de los horarios y juicioso en los controles, para que de esta manera se pueda determinar si ese medicamento está llevándolo a las metas adecuadas o si por el contrario habrá que agregarle un medicamento más hasta que usted logre estar en metas. ¿Por qué? Porque para los hipertensos, estar en metas no es no sentir nada, es que el médico esté midiendo sus valores y se logre demostrar que está en metas. No crea erróneamente que por no sentir nada usted está muy bien y una sola tabletica le está funcionando. Será el médico quien determinará eso y determinará si aumenta o disminuye los medicamentos. Sea buen paciente, sea juicioso y los resultados solamente lo van a beneficiar a usted.